impulso y la fuerza social transformadora del Estado, que le he denominado así a las demandas históricas de pueblos indígenas de cara al Estado y dentro del Estado mismo. El documento recoge 3 casos importantes, creo, que se analizan a partir de 4 elementos fundantes de reflexión y de sistematización. El primero, estamos frente a una realidad que genera un parámetro necesario para su análisis. El parámetro de análisis y reflexión que retomo, quizás en tiempos serán los últimos 40 años de la historia de nuestro país. En los últimos 40 años de la historia de nuestro país se dieron, quiero resaltar 4 elementos, sin duda habrá otros elementos históricos importantes, pero querría resaltar 4 elementos que determinan la naturaleza de estos avances jurídicos significativos. El primero es la discusión étnico-nacional. En los últimos 40 años aún no hemos terminado, pero por lo menos, especialmente en la década del 70, se lanzan un conjunto de elementos para discutir sobre la construcción étnico-nacional. La necesidad de definirnos étnicamente, la necesidad de identificarnos como sujeto social y en el tránsito a la construcción del sujeto de derecho, empezamos a cuestionarnos las definiciones y la conceptualización de categorías como indio, indígena y maya. La bandera del movimiento en ese entonces, de los pueblos originarios, pues retoma el ejercicio y la lucha por la conceptualización de la categoría maya puesta en el debate político. Si bien es cierto, es una construcción denominativa, histórica y milenaria del maya, también es cierto de que es en la década del 70 cuando finalmente el movimiento llamado indígena y el movimiento llamado indio o el movimiento llamado campesino retoma el concepto maya para convertirlo en un elemento importante en la lucha política. El segundo elemento importante que es necesario traer a colación para el análisis de los casos es la constitucionalización de los derechos de pueblos indígenas individuales y colectivos constituidos en la Constitución de 1985, como un referente importante que pone un antes y después en el ejercicio histórico de nuestros pueblos. Antes de 1985 todavía éramos sujetos sociales, objeto de estudio y análisis antropológico. A partir de 1985, en la constitucionalidad guatemalteca, independientemente del avance jurídico de la antropología y la antropología jurídica en el mundo, especialmente en el continente, transitamos de ser sujetos sociales o sujetos históricos a ser sujetos de derechos. Ese es un punto importante y un espacio de referencia determinante del análisis de la politicidad guatemalteca. El segundo tema son los acuerdos de paz como producto de 36 años de conflicto armado. Y ahí tenemos un gran debate conceptual, ideológico, político, en cuanto a las tendencias que fluyen y confluyen en el ejercicio de la defensa de una posición político-militar en el marco del conflicto armado. Vemos distintas tendencias, 2 ponentes importantes, del lado de la izquierda guatemalteca, Severo Martínez Peláez, que nutre una posición de lucha de clases a partir de una radicalidad de la teoría marxista, y Carlos Guzmán Boker con un planteamiento mucho más moderado, transformador, que integra el planteamiento del análisis marxista-leninista, la categoría étnico para su estudio. Y el producto de esa discusión frente a una derecha histórica y que construyó el Estado, y en el marco de la guerra, fueron los acuerdos de paz, especialmente el acuerdo de identidad y derechos de pueblos indígenas, que marcan también un hito de la discusión político-jurídica del país. Y por último, la influencia determinante del derecho internacional en la legislación guatemalteca vigente. En el derecho internacional en materia de derechos humanos, pero el derecho internacional específicamente en materia de derechos de pueblos indígenas, materializado en la vigencia del Convenio 169 de 1996 y vigente hasta 1997 en adelante. Estos 4 elementos determinan un nuevo escenario, un nuevo contexto jurídico-político que nos trae a colación 3 casos importantes. Decía, el primero, el caso de la consolidación y la configuración jurídica de la comunidad indígena. En Guatemala, la agresión por centurias a los pueblos indígenas provocó la desintegración de sus mecanismos y formas sociales o de Estado, que está en discusión, por supuesto, su definición conceptual de
desde el ejercicio sociológico maya, del Estado, de sociedades amplias, del ejercicio económico y político de sociedades amplias, y quedó reducido en su mínima expresión al ejercicio comunitario. Quizás prueba de ello, los ejemplos más importantes en jerarquía nombrados sería la alcaldía indígena de Totonicapán, la alcaldía indígena de Sololá y la alcaldía indígena de Chichicastenango, y en esos grados de importancia en el nivel de la cohesión comunitaria. Eso nos muestra de que el mundo indígena guatemalteco, frente a la agresión, ha reducido sus mecanismos de resistencia cultural en el ámbito comunitario, y ese es el espacio de resistencia cultural. Ese ámbito comunitario, pues sin duda alguna es un sujeto. Y decíamos que en 1985 el tránsito del ser sujeto social al ser sujeto de derecho lo determina la Constitución. Cuando ya define grupos indígenas, grupos étnicos, comunidades indígenas, y el convenio 169 de 1997 termina de definir estas categorías con la nueva categoría de pueblos indígenas. La gran pregunta es, ¿hay derechos individuales que se pueden activar a partir del ejercicio individual de derechos, el ejercicio de la ciudadanía? Pero ¿cómo se activan los derechos colectivos? Frente a esa pregunta, se nos hizo necesario entonces empezar a buscar estrategias y mecanismos jurídicos y políticos para lograr darle vida al sujeto colectivo de derecho pueblos indígenas. En este momento en el país no hay posibilidad de interlocutar con un sujeto de derecho colectivo, puesto que el derecho civil guatemalteco especialmente define límites para el ejercicio de un sujeto colectivo pueblo indígena. No tendríamos personalidad jurídica, no tenemos cómo acreditar el ejercicio de la representación de un colectivo sujeto de derecho. Pero es el convenio 169 y complementado con la Constitución Política de la República la que nos da las pautas importantes para darle vida al artículo 20 del Código Municipal, que establece la obligatoriedad de los consejos municipales y del alcalde municipal de reconocer y respetar las comunidades indígenas, respetar su sistema jurídico y su personalidad jurídica. De esa cuenta, 32 comunidades de los municipios de Rashujá, Chisec y Petén han logrado constituirse como comunidades indígenas, recuperar sus autoridades ancestrales, generar una lógica dinámica del ejercicio de su sistema político y jurídico, y entonces pedir su inscripción y la apertura del libro en los registros municipales. Por supuesto que al principio hubo una resistencia a la posibilidad, pero la fundamentación jurídica y la lucha práctica de los pueblos indígenas ejercidos en esas comunidades logró que finalmente las corporaciones municipales pudieran reconocer el ejercicio de este sujeto de derecho. Entonces creemos que este es un importante paso en la construcción jurídica guatemalteca, porque a la par de la construcción jurídica del ejercicio plural guatemalteco hay la necesidad de la deconstrucción jurídica de la homogeneidad y de la imposición homogénea. Entonces, la identificación de la comunidad indígena, identificar y configurar su legalidad en el Estado, retoma importantes caminos perdidos y retoma importantes caminos necesarios de transitar para poder mantener la vigencia de un conjunto de derechos colectivos vigentes en la Constitución y en la legislación internacional que no eran posibles aplicarlos hasta que hemos podido definir la comunidad indígena como sujeto de derecho. Quizás una de las debilidades incluso del ejercicio de derechos colectivos, económicos y sociales, especialmente en el tema de las consultas a pueblos indígenas, ha sido la definición del sujeto de derecho. Por supuesto que en el lenguaje jurídico y en el lenguaje satanizado jurídico, por supuesto, en donde debemos ser abogados del diablo, ¿no? Hay la imposición de un derecho que no debería tener obstáculos en su ejercicio, pero en virtud de la ausencia del sujeto de derecho, el sistema jurídico guatemalteco ha invisibilizado la práctica del ejercicio del derecho de consulta por citar un ejemplo. Entonces, la necesidad de definir ese sujeto de derechos pasa por el imperativo de la definición identitaria